Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. El día de hoy vamos a leer la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos del 10 hasta el 17. Así que vamos a leer juntos esta palabra, yo lo voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 2 cestas de pedazos. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy, el pasaje bíblico del mensaje de este día. Y te invito a que podamos leer primeramente el versículo clave, que es la primera parte únicamente del versículo 13. Leamos juntos, por favor. Ya, él les dijo: Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. En esta tierra existen personas que siempre están dispuestas a darles la bienvenida a los otros. Reciben con calidez a aquellos que se les presentan, los sirven con amor, los escuchan con atención, los hospedan con amabilidad, los ayudan con total desinterés. Son personas generosas que piensan más en los otros que en sí mismos. Siempre tienen abiertas las puertas de su corazón para recibir a los demás. No obstante, a causa de la proliferación de la maldad y del egoísmo, con el tiempo es cada vez más difícil hallar a esta clase de personas. Lo más frecuente es encontrar a quienes prefieren despedirse de los otros antes que darles la bienvenida. Las puertas de su corazón también están abiertas, pero no para hacer entrar a los demás, sino para hacerlos salir. No son personas de bienvenida, sino personas de despedida. Si es que alguna vez ayudan a los otros, están limitados por sus propios deseos, planes, sueños o ambiciones personales. En cuanto se sienten cansados, o ven interrumpidos o amenazados sus propósitos, sus propios proyectos por quienes quieren ayudar, no dudan en despedirse de ellos. Mientras estuvo en esta tierra, Jesús siempre se mantuvo con su corazón y con sus brazos abiertos para darle la bienvenida a todo aquel que se acercase a él. Jesús era un hombre de bienvenidas y no de despedidas. No tenía freno alguno en renunciar a sí mismo con tal de asistir a quienes lo necesitaban. Siempre estaba atento y dispuesto a ayudar a aquellos que venían a su encuentro. Porque él tenía verdadero amor, amor pastoral. Él es el verdadero buen pastor, siempre dispuesto a dar la bienvenida a las almas por quienes dio aún su misma vida. Sin embargo, a los discípulos aún les faltaba ese corazón pastoral. Ellos eran hombres de despedidas más que de bienvenidas. Todavía estaban aferrados a sus propios planes y ambiciones.
Por eso Jesús quiso entrenarlos para que pudiesen contener y abarcar a las almas con auténtico amor. El Señor espera que sus discípulos tengan las puertas de su corazón abiertas para darles la bienvenida a las almas sedientas antes que buscar despedirse de ellas. Quiere que alcancen a sentirse responsables por la necesidad de quienes están sufriendo lejos de Él. Cuando ves tu vida, ¿qué sentís? ¿Sos una persona de bienvenidas o de despedidas? ¿Las puertas de tu corazón están abiertas para recibir a los otros o para hacerlos salir? Jesús hoy quiere revestirnos de amor pastoral hacia las almas sedientas. Quiere que las sirvamos y las conduzcamos a su salvación. Ante el hambre y la sed espiritual de la gente de nuestros días, Jesús nos dice: dadles vosotros de comer. Seamos hombres y mujeres de bienvenida con verdadero corazón pastoral. Escuchemos su voz, la voz de nuestro Señor, y en su ayuda guiemos a las almas a la vida. Amén. Luego de su primera experiencia misionera, los discípulos regresaron y se reunieron con su maestro. Ellos habían salido solos, enviados por Jesús a recorrer las ciudades, anunciando el reino de Dios. Para esto, el Señor los había equipado de poder y autoridad. Al volver, seguramente estarían llenos de entusiasmo, pero al mismo tiempo estarían muy cansados después de su extensa expedición. Tendrían mucho para comentarle a su maestro. Por eso, viendo su condición, Jesús decidió llevarlos a un lugar aparte. Lucas nos dice en el versículo 10: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Jesús quiso tener una suerte de retiro espiritual a solas con sus discípulos. Luego de su extenuante labor, esperaba darles a aquellos obreros fieles un tiempo de descanso en un paraje solitario. De este modo, tendrían unas merecidas vacaciones, lejos de las multitudes que los abordaban e invadían día tras día. Sin embargo, algo inesperado sucedió. La palabra relata en la primera parte del versículo 11: y cuando la gente lo supo, le siguió. Jesús y sus discípulos se movilizaban en una barca rumbo a su lugar de descanso. Pero cuando la gente se enteró que Jesús iba en aquella embarcación, que podían ver desde la orilla, comenzaron a seguirlo a pie. Así lo describe el Evangelio de Marcos, al decir que el Señor y sus discípulos se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Podemos imaginar la desesperación de los discípulos al ver cómo, a medida que iban avanzando mientras navegaban, se iban acumulando más y más personas a la orilla del lago, provenientes de diferentes aldeas, siguiendo la ruta de la barca. Así fue como finalmente, cuando desembarcaron, había allí una gran multitud que los aguardaba. Y tristemente para los discípulos, sus vacaciones habían sido interrumpidas. Para las personas, no es motivo de mucha alegría que aquellas vacaciones que venían planeando y con las que se venían ilusionando sean repentinamente canceladas por algún acontecimiento externo. Aún más, para aquellos que han atravesado por un tiempo de arduo trabajo, les duele o les molesta tener que abandonar el descanso que tanto esperaban. Quizás los discípulos sintieron esto ante aquellos imprevistos invasores. Pero a la vista de Jesús era completamente diferente. Él no tuvo ningún inconveniente en recibirlos.
La palabra señala en la segunda parte del versículo 11 que el Señor les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ante tantas almas sedientas que habían venido a verlo, Jesús les expresó su amor por darles sus enseñanzas y por sanar a los enfermos. Compartir la palabra de Dios es la más excelente muestra de auténtico amor hacia los otros. Es el mayor regalo que podemos darles, porque por el oír la palabra viene la salvación eterna. La palabra de Dios trae consuelo y fortaleza. La palabra de Dios anima y sana el corazón. La palabra da dirección y nos sostiene en los momentos más duros. Por eso, a aquellas personas que habían hecho una larga peregrinación para verlo, Jesús quiso bendecirlas por compartirles la palabra de Dios. Para el Señor, la multitud no representaba una molestia, sino que era su objeto de amor. Marcos nos dice que al ver aquella gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Las almas que se habían reunido no tenían dirección ni guía. Estaban desamparadas e indefensas frente a la opresión de este mundo y a la ferocidad del diablo. Estaban hambrientas y sedientas de la verdad y del auténtico alimento espiritual. Eran ovejas que no tenían pastor. Y Jesús había venido a apacentarlas, cuidarlas, sanarlas, abrazarlas, amarlas, salvarlas. Para esto estaba listo a entregar toda su vida. Él dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo lo que Jesús quería era salvar a aquellas almas desorientadas y perdidas. Asimismo, todo lo que Jesús hoy también quiere es salvar a los hombres que son como ovejas que no tienen pastor. Él quiere sanarnos, abrazarnos, expresarnos su amor. Tanto nos amó que para salvarnos, Él dio su vida hasta la muerte para que creyendo en Él seamos salvos. Mientras su maestro brindaba sus lecciones, los discípulos aguardaban a que la gente se fuese disipando con el avance del día. No obstante, comenzó a oscurecer y nadie se retiraba. Jesús seguía compartiendo sus enseñanzas y recibiendo a cada uno de los necesitados. Al ver esta situación, los apóstoles se acercaron al Señor y le dijeron, lo que podemos ver en la segunda parte del versículo 12. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Los discípulos le habían traído a Jesús una propuesta muy razonable. El día había declinado y las personas no tendrían qué comer o dónde hospedarse en aquel lugar solitario. Su consejo era lógico y reflejaba la preocupación de los discípulos por la gente que tenía que alimentarse y descansar. Además, ellos mismos deben haber tenido hambre y deben haber querido tomarse un descanso. Sin embargo, no era un tiempo para despedir a las almas, sino para darles la bienvenida. Todavía tenían una labor muy importante por realizar. No era un tiempo para reposar, sino para extender el reino de Dios junto a Jesús. Como aquellos discípulos, cuando es necesario, el Señor se preocupa por darnos un tiempo en el que podamos reponer nuestras fuerzas para continuar con nuestra labor espiritual. No obstante, siempre debemos estar listos a trabajar a su lado cuando se presenta la oportunidad. Jesús quiere que seamos hombres y mujeres de bienvenidas y no de despedidas. En verdad, no es fácil renunciar a nuestro descanso, a nuestra privacidad, a nuestros planes.
Lo más fácil es despedir a las multitudes para que se arreglen como puedan y vengan otro día. Pero Jesús no actuó así. Él amó a las multitudes con verdadero amor pastoral. Las abrazó y les dio toda su dedicación, su tiempo, su calidez, su vida. Les brindó sus enseñanzas y les dio su sanidad. Siendo nosotros sus discípulos, discípulos de Jesús, esto es también lo que nuestro Señor espera de nosotros. Porque un discípulo es quien aprende del ejemplo de su maestro y vive como él. Como nuestro Señor y Maestro, revistámonos de un verdadero corazón pastoral hacia las almas que son como ovejas que no tienen pastor. Si nosotros no nos responsabilizamos por ellas, ¿quién lo hará? Así que seamos fieles discípulos del Señor y en lugar de buscar despedir a la gente, estemos siempre dispuestos a darles la bienvenida como lo hizo Jesús, compartirles la palabra y extenderles la sanidad y la salvación de nuestro Señor. Amén. Ante aquellas palabras tan lógicas y razonables que les traían, Jesús sorprendió a sus discípulos con una orden impactante. Les dijo en la primera parte del versículo 13, «Dadles vosotros de comer». «Dadles vosotros de comer». ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que les diesen de comer a toda aquella inmensa multitud? ¿Qué estaba diciendo su maestro? ¿Qué pretendía que ellos hiciesen? ¿Por qué les estaba dando una orden como esta? ¿Por qué les estaba ordenando algo así? Jesús quería que sus discípulos adquiriesen responsabilidad espiritual por las almas. Ellos habían esperado despedir a la multitud, pero el Señor quería que ellos se responsabilizasen por ella, que se responsabilizasen por aquella multitud. De esta manera les estaba enseñando a no ser indiferentes a la necesidad de las almas. Un discípulo de Jesús debe saber hacerse cargo de las almas con amor, dándoles la bienvenida en lugar de querer deshacerse de ellas. Jesús quería que tuviesen verdadero amor pastoral hacia los que sufren. Un discípulo de Jesús debe vivir en el amor real y concreto hacia aquellos a quienes el Señor les da a cuidar. Sin revestirse de un auténtico corazón pastoral, nadie puede ser un verdadero discípulo de Jesús. Al igual que Jesús, debe cuidar y alimentar a las almas con la palabra de Dios, trayendo sanidad y salvación, y velando por su condición integral. Jesús quería poner a prueba a sus discípulos. La reacción de los discípulos ante una solicitud tan difícil de cumplir revelaría su fe. Mostraría si ellos recurrirían a su propia capacidad, a sus propias fuerzas y a sus posibilidades para resolver este pedido, o si sabrían acudir a su Señor. Una persona de fe, ante una situación apremiante o ante una circunstancia que se ve imposible, lo primero que hace es recurrir a Dios. Jesús quería que ellos aprendiesen a depender de Él y experimentasen su poder. Jesús no les presentó aquella petición para que vieran las imposibilidades de aquel emprendimiento. Quería que ellos pudiesen reconocer que hay verdadero poder ilimitado y perfecto en el Señor. Para esto, los estaba llamando a ser testigos de un milagro que iba mucho más allá de la razón humana. Ante las palabras de Jesús, los discípulos le dijeron en la segunda parte del versículo 13, «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Los que se habían reunido eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era un gran número de personas. En verdad, ¿qué podrían hacer con 5 panes y 2 pescados para tantos?
necesitarían toneladas de panes y de pescados. Así que precisaban contar con una importante suma de dinero para darles de comer a tantos. Pero Jesús no despreció lo que sus discípulos le presentaron, por más poco que fuese. En ese momento, el Señor les ordenó a los suyos que hiciesen sentar a la gente en grupos de 50 en 50. Luego, Lucas relata en los versículos 16 y 17. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aquellos 5 panes y 2 pescados no eran mucho, pero eran algo. Ante ellos, Jesús agradeció y los bendijo. A partir de ellos, Jesús realizó un impresionante milagro, multiplicando y alimentando a toda una gran multitud, hasta que todos se saciaran y sobraran incluso 12 canastas de pan. Esta obra era de veras asombrosa, increíble, deslumbrante, poderosa. ¿Cómo había podido Jesús alimentar a tantos con tan poco? Esto era posible porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el pan de vida. Él es el buen pastor. En Él podemos tener la seguridad de que nada nos faltará jamás. Pablo proclamó: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La obra de Jesús es sobreabundante. La obra de Jesús no tiene ninguna clase de limitación. Es suficiente, abundante y perfecta. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a ver más nuestras limitaciones, nuestros recursos insuficientes y lo que no tenemos. En vez de esto, nuestro Señor nos anima a mirar aquello que sí tenemos y presentarlo ante Él. Aunque parezca muy poco a los ojos de Jesús, no lo es. El Señor no ve lo que no tenemos, sino lo que podemos ofrecerle. En base a eso, Él hará su milagro. Él multiplicará. Él llevará a cabo su obra redentora. Él extenderá su reino. Él traerá salvación. Desde el preciso momento en que Él nos ordena dar de comer a las almas, Él ya tiene todo lo necesario para alimentarlas en abundancia. Solo espera nuestra disposición. Quiere ver nuestra fe. Quiere ver nuestro amor pastoral. ¿Cuáles son tus 5 panes y 2 pescados? ¿Qué es lo que podés presentar ante el Señor? Para Él no es poco lo que puedas ofrecerle. En Él no hay limitación. En Él solo hay vida y abundancia. Así que no debemos quejarnos por lo que no tenemos, ni inhibirnos o descalificarnos a nosotros mismos a la hora de emprender la obra de Dios. Porque es el Señor quien hará su milagro. Así como lo hicieron los discípulos, a nosotros nos toca agrupar a las almas y distribuirles el alimento espiritual. Pero el milagro de vida, ese milagro de vida proviene de Jesús. A nosotros nos toca la labor de reunir a las almas y compartirles lo que Jesús nos da. Pero el alimento viene de Él y solo de Él. Ante las almas que sufren en la necesidad y el desamparo, hoy también Jesús nos dice: dadles vosotros de comer. Con esta orden,
Él quiere entrenarnos como auténticos discípulos suyos que tienen genuino amor pastoral, que se duelen ante la necesidad de quienes sufren lejos del Señor. Jesús quiere llevarnos a poner en práctica nuestra fe al acudir a Él para experimentar su poder. Quiere que seamos hombres y mujeres de bienvenidas antes que de despedidas. Como lo hizo Jesús, ante todo, debemos llevar a las almas el pan espiritual. Las almas necesitan ser alimentadas. Hoy hay mucha necesidad, pero como Jesús, ante todo, necesitan el pan de la palabra de Dios. Y hacen falta obreros que les alcancen este alimento espiritual. Pero también hay necesidad material que no debemos ignorar. Como discípulos de Jesús, tomemos la responsabilidad espiritual que el Señor nos ha asignado. No dejemos que las almas mueran en el hambre espiritual sin llegar a conocer a Jesús y sin recibir su salvación. No olvidemos que por más que pensemos que es poco lo que podamos ofrecer, y aún a nuestra misma vista pueda parecer muy insignificante, aún menos que 5 panes y 2 pescados, Jesús agradece y bendice todo lo que le presentamos y Él lo multiplica y Él hace su milagro de manera sobreabundante. Así que en este día, oigamos la voz de Jesús que nos está llamando en este tiempo de tanta necesidad. Estamos pasando por una cuarentena que para muchos ha significado un tiempo de gran desconcierto, preocupación y necesidad. Por eso, como discípulos de Jesús, debemos estar alertas y fortalecernos para la misión que nuestro Señor nos extiende. Él nos está diciendo, dadles vosotros de comer. Amén. Tomaré mi cruz te seguiré.